La homosexualidad y otros falsos mitos sobre la antigua Grecia. La homosexualidad en la antigüedad es un tema que la mayor parte de la historiografía ha evitado de forma premeditada hasta hace poco tiempo. El resultado es un concepto equivocado e idealizado de lo que era tolerado socialmente en el periodo. Sin ir más lejos, en ocasiones se confunde la homosexualidad entre adultos, reprobada gravemente entre el pueblo, con las relaciones entre un adulto y un joven, la pederastia, que estaban instrumentalizadas en algunas ciudades como parte de la formación de los adolescentes procedentes de la aristocracia, pero que también era vista como inaceptable en algunos periodos. En definitiva, y así lo denuncian distintos autores desde hace años, las generalidades han transmitido una visión desdibujada de la realidad sexual en la antigua Grecia y en la civilización que posteriormente recogió su legado, Roma. La literatura y la mitología grecolatina están repletas de personajes bisexuales y de referencias a prácticas homosexuales entre hombres. El propio Zeus, el padre de los dioses y los hombres, tenía a un joven troyano, Ganímedes, como a uno de sus amantes favoritos. La ambigua relación entre el héroe más popular, Aquiles, y su fiel pupilo, Patroclo, en la Ilíada de Homero, fue vista por los propios autores griegos como una clara referencia homosexual. Precisamente por las muchas referencias, resulta sorprendente que casi ningún historiador abordara de forma clara el asunto hasta el siglo XX. Tras un largo periodo marcado por la censura en temas de homosexualidad, no se publicó un libro en inglés que tratara en exclusiva el tema histórico de la homosexualidad hasta 1978, Homosexualidad griega de K.G. Dover, que provocó airadas protestas en Grecia. Desde entonces, el tema se ha inundado de imprecisiones y generalidades de tintes literarios. La pederastia como un instrumento social. Lo primero que hay que comprender a la hora de estudiar qué prácticas sexuales eran aceptadas en la Grecia clásica es que el país estaba conformado por diversas ciudades-estado, donde la legislación, la forma de gobierno y la concepción social podía variar profundamente en cuestión de pocos kilómetros, y que la mayoría de fuentes que han sobrevivido son de procedencia y enfoque ateniense. Lejos del concepto moderno de homosexualidad entre adultos, los griegos practicaban la pederastia como una forma de introducción de los jóvenes, ya en la pubertad, a la sociedad adulta. Un mentor asumía la formación militar, académica y sexual de un joven que no era considerado ni legal ni socialmente un hombre hasta que alcanzaba la edad de casamiento. Lo tardío de los matrimonios y el papel limitado de la mujer en la sociedad alentaban este tipo de prácticas. En Atenas, la ciudad que condenó a muerte a Sócrates por corromper a la juventud, la pederastia era principalmente una costumbre aristocrática. La alta sociedad ateniense alentaba a los maestros a tomar por alumnos a jóvenes de entre 15 y 18 años para iniciarlos tanto sexualmente como académicamente. La pederastia llegó incluso a estar rígidamente reglamentada. Se condenaba a los parientes de los jóvenes que convertían el proceso en una subasta y a los menores que vendieran sus favores. En contraposición, Esparta veía en la pederastia una forma de adiestramiento militar e incluso se ha planteado que la relación entre alumno y maestro era del tipo casto, aunque también con un componente erótico. Pero si hay un ejército que llevó a su máxima expresión esta práctica, fue el tebano. El batallón sagrado de Tebas fue una unidad de élite griega formada por 150 parejas de amantes masculinos y creada por el comandante Górgidas. Según la narración de Plutarco, la unión entre amantes aumentaba su capacidad combativa, haciendo que la unidad permaneciera invicta hasta su única derrota en la batalla de Queronea contra Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno. Aunque la pederastia estaba aceptada como una práctica habitual entre los aristócratas, siendo objeto, no en vano, de burlas por parte de los plebeyos, la homosexualidad entre hombres adultos despertaba en muchas ocasiones comportamientos homófobos. Las relaciones entre hombres adultos de estatus social comparable
No así con esclavos, iban acompañadas de estigmatización social dada la importancia de la masculinidad en las sociedades griegas. La única excepción de normalidad social en estos casos se daba en antiguas relaciones pederastas que habían alcanzado la edad adulta. Otra de las controversias asociadas a la sexualidad de la antigua Grecia es la tendencia sexual de Alejandro Magno. En la película que Oliver Stone realizó en 2004 sobre el conquistador macedonio, una región considerada bárbara para los griegos, pero de gran influencia helenística y hoy dentro de las fronteras de Grecia, se presenta a Alejandro como alguien abiertamente bisexual, sobre todo en la versión extendida. De su biografía conocida se desprende que se casó con varias princesas de los territorios persas que conquistó, y fue padre de al menos 2 niños. Los relatos históricos que describen las relaciones sexuales de Alejandro con Hefestión, amigo de la infancia del macedonio, y Bagoas, un eunuco con el cual Darío III había intimado y luego pasó a propiedad del conquistador, fueron escritos siglos después de su muerte. A falta de fuentes directas sobre este aspecto, es imposible determinar cuál fue la naturaleza exacta de la vinculación del macedonio con estos supuestos amantes, pero de haberse producido con Hefestión hubiera sido obligatoria mantenerla con discreción, puesto que se trataba del tipo de homosexualidad entre adultos que estaba estigmatizada en Grecia, no así la mantenida con el esclavo Bagoas. Homosexualidad y otros falsos mitos sobre la antigua Grecia. Eleazar Román.